Estoy en una serie que le llamamos La oveja, la moneda y el hijo perdido, de Lucas 15. Y estoy ya en la tercera parte del capítulo, que es el hijo pródigo o el hijo perdido. Y le dije las características del hijo menor. Pero hoy ya terminé las características del hijo menor, que por cierto fueron 4 características del hijo menor. Y hoy quiero hablarles de las características del padre hacia el hijo menor. Las características del padre hacia el hijo menor. Luego vamos a ver las características del padre hacia el hijo mayor. También veremos las características del hijo mayor, que indiferentemente de que sea hijo mayor o menor, en ese sentido, lo hago así para identificarlo, pero usted se puede ubicar en cualquiera de los dos. Es más, en usted pueden estar pasando características de hijo menor y características de hijo mayor. Y también de repente tiene características de padre. Pero hoy, nada más hoy, ubiquémonos aquí, solo hoy. Solo ubíquese de esta manera. Véase como aquel que no había recibido la salvación de Dios. Véase en ese estado. Uy, hermano, eso es terrible, por cierto. Verse sin Dios. ¿Cuántos se imaginan hoy la vida sin Dios? ¿Cuántos dirían, yo quiero la vida sin Dios otra vez? Solo Ken me levantó, pero nadie más. Usted creyó que no lo vi, ¿verdad? Estaba cobando la camisa, dice ahora. ¿Cuántos pueden concebir la vida sin Dios? ¿Cuántos dicen, yo solo con Dios quiero todo? ¿Verdad que sí? Uy, hermano, solo pensar en la vida sin Dios, qué terrible. Por eso la Biblia dice, es una horrenda expectación de juicio la vida sin Dios. Nada más quiero ubicarlo en qué hizo Dios por usted y por mí, para que hoy estemos disfrutando de lo que usted y yo tenemos hoy. Amén. Y vaya conmigo ahora sí a Lucas 15 y vamos a ir. Ya habíamos terminado en el verso, vean que hemos ido verso por verso. Ya habíamos terminado el verso hasta el verso 19 y dice el verso 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hoy solo quiero hablar de ese verso 20. Solo el verso 20 vamos a ver hoy en estos 15 minutos que usted me va a regalar de esta reunión calurosa, pero que estamos bendecidos porque somos hijos de Dios y no le ponemos peros. Usted no le ponga peros a la vida. ¿Sabe que hay gente que ha venido a la iglesia y como sintió tanto calor no volvió? O sea, lo que hizo que se fuera no fue la palabra de Dios, no fue la alabanza, fue que hacía mucho calor. O sea, hay gente que decide quedarse en una iglesia no por la palabra ni por la alabanza, por el calor que hace. O sea, usted con esos no cuenta nunca, júrelo. Con esos usted no va a contar nunca, pero con todos ustedes el reino de los cielos cuenta. Qué victorioso es eso. Con todos ustedes, dígale a Dios, Dios, conmigo tú cuentas. Véase en este estado, véase como a este hijo que Dios va a hacer algo con usted. Y por lo menos aquí yo veo 4 características del padre hacia sus hijos, hacia nosotros. Le he dicho que el hijo puede ser un hijo apartado, puede ser un hijo inmaduro, puede ser un pecador. Hoy véase como aquel que necesitaba de Dios en ese estado. Y dice la Biblia otra vez, verso 20: y levantándose vino a su padre, este hijo, y cuando aún estaba lejos lo vio. Número 1, hermano amado, primer característica del padre es lo vio. Tú y yo estábamos lejos. Esa era nuestra condición. Nuestra condición era lejos de Dios. ¿Sí o no? Que no buscábamos a Dios. Es más, este hijo, por ser hijo, buscó a Dios, pero usted y yo no éramos hijos. Y cuando no se es hijo, no se busca a Dios.
Solo un hijo busca a Dios. Le dije la semana anterior, solo un hijo vuelve en sí. Solo los hijos tienen la capacidad de volver en sí. Pero lo que hoy yo te quiero decir es que cuando tú y yo no éramos hijos, estábamos lejos del Padre, el Padre nos vio. El Padre acercó su mirada donde tú estabas. En el hueco donde tú estabas, ahí Dios te vio. En ese lugar hediondo, en ese lugar maloliente, Dios te vio. En ese lugar donde solo personas intelectuales, donde todo es muy pulcro en apariencia, ahí Dios te vio. ¿Y sabe qué más hizo? Dice la Biblia: y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Número 2, actitud característica de Dios hacia nosotros es que fue movido. Hermano amado, entienda esta frase: fue movido. Es decir, de repente la actitud del Padre era esta, Él iba hacia acá, esta era la dirección del Padre, pero cuando Él fue movido, Él cambió de dirección y dijo: te he visto y soy movido a misericordia. Ustedes y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. Yo sé que alguien te pudo haber invitado, yo sé que alguien pudo haber orado por ti, yo sé que alguien te pudo haber testificado, yo sé que alguien te pudo haber insistido, yo sé que de repente estuviste viendo un programa de televisión o de radio, de repente alguien tocó tu casa, pero hermano amado, eso simplemente fue un colaborador de Dios. Pero el que tuvo misericordia fue Dios quien te dio. Él fue movido a misericordia. ¿Sabe que Dios lo único que tenía que hacer con nosotros era lo único que merecíamos, era el castigo eterno? Es decir, Dios no estaba obligado a salvarnos. Dios no tenía ninguna obligación, ni contigo ni conmigo. No había obligación de parte de Dios. Fue su misericordia lo que lo obligó a mirarte y hoy traerte a este lugar, hoy traerte al reino de Dios, hoy traerte a la salvación eterna, hoy traerme a la vida de Dios. Por eso no concibo yo la vida sin Dios. No puedo verme atrás otra vez. Yo no me puedo concebir haciendo lo que hacía antes, estando donde estaba antes, viviendo como vivía antes. Yo no puedo verme así. Algunos hasta se atreven con palabras violentas, dice el libro de Malaquías. Algunos con palabras violentas se atreven a decir: es que cuando yo no conocía a Dios estaba mejor. ¿Alguien ha escuchado esta expresión? Es que cuando yo no era cristiano, será evangélico. Es que cuando yo no era cristiano todo me salía bien, todo me iba bien, hasta sano estaba, hasta económicamente me iba mejor. Hermano amado, no sé qué le pasó a usted, no sé cuál es el Dios que usted conoció, pero ese no es el Dios que yo he conocido. Porque en el momento que yo conocí a Dios estoy mejor, voy de gloria en gloria, voy de avance en avance. Mi vida cada vez se pone mejor, mi familia cada vez está mejor, mi casa está mejor, la iglesia está mejor. No sé usted, si su vida está peor, usted no ha conocido a Dios. Si su vida cada vez va de desgracia en desgracia, usted no ha conocido a Dios. Usted conoce una religión. Usted es un evangélico más. Usted es un católico más. Usted es un testigo mormón, adventista, lo que quiera llamar más. Un religioso más. Pero aquellos que hemos conocido a Dios entendemos que estamos aquí porque Dios nos vio, porque Él fue movido a misericordia y por su gracia estamos aquí, disfrutando ahora de la abundante gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios, porque Él te vio. Hermano, ¿qué obligación tenía Dios para verte a ti? ¿Se imagina? ¿Se recuerdan de Zaqueo? ¿Recuerdan de Zaqueo, la historia famosa de las escuelas bíblicas, que todavía la siguen dando en todas las escuelas bíblicas de todas las iglesias?
Saqueo, Saqueo, bájate de ahí. ¿Se recuerdan a Saqueo? Sí, ¿a cuánto les dieron esa historia en escuela bíblica? Sí, a mí hace como unos 10 años, recuerdo en escuela bíblica que me dieron la historia de Saqueo. A ustedes no, ni la recuerdan, porque ustedes ni fueron a escuela bíblica. ¿Se recuerdan la historia de Saqueo? ¿Qué le dijo Jesús a Saqueo? Antes, Saqueo, que tú me vieras, yo ya te había visto. Yo ya te había visto. ¿Qué le dijo Jesús a Natanael? ¿Recuerdan Natanael de San Juan capítulo 2? ¿Te sorprendes, Natanael? Antes ya yo te había visto. No dice el Salmo, creo por ahí 136, alguno me lo verifica, pues 138. Mi embrión vieron tus ojos. Dios te vio. Pero hermano amado, puede ser que Dios te haya visto nada más. Dios ve a todo el mundo porque Él contempla toda la tierra. Escuche esto, reciba esta revelación. Sus ojos, dice Primera de Crónicas 16:9, que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Es decir, los ojos de Dios no se le escapa a nadie. Todo embrión que hoy se está concibiendo, Dios lo ha visto. Todo embrión, Dios lo ha visto. En la China, en el Asia, en la Antártida, en todo lugar. Toda persona y ser vivo ha sido visto por Dios. Pero no de todos tiene misericordia. No de todos tiene misericordia. Lo que sí sé yo es que tuvo misericordia de mí. Lo que sí sé yo es que tuvo misericordia de ti. Y lo que también sé es de quién va a tener misericordia. No sé, por eso sigo anunciando la palabra. Yo no sé si va a tener misericordia del vecino, del amigo, del compañero, de tu papá, de tu mamá. No sé si va a tener misericordia de ellos. El día que tenga misericordia de ellos es porque van a ser salvos por la gracia de Dios. Entonces tengo que predicar la gracia, la misericordia de Dios. No sé si a usted lo alegra saber que Dios te vio y tuvo misericordia de ti. Eso merece una alabanza a Dios. Eso merece un aplauso a Dios. Eso merece una exaltación a Dios, porque te vio y tuvo misericordia de ti. Gracias, Señor. Eres bueno. Pero lo peor y lo más milagroso es que cuando nos vio no estábamos en el mejor estado, ¿sí o no? ¿Sabe que a muchos Dios los vio en el peor estado? En la peor borrachera, en el peor de sus adulterios, en el peor estado de su drogadicción, en su peor estado de ateísmo e intelectualismo. Dios lo vio y de ahí te sacó y tuvo misericordia, porque fue movido. Dios fue movido a misericordia. Número 3, verso 20. Y fue movido a misericordia y corrió. Oiga, qué misericordia la de Dios. Dios corre por ti. Dígale que está al lado suyo: Dios corrió por ti. Es más, hermano amado, si no te hubiera salvado el día que te salvó, estarías muerto. Usted lo sabe. ¿Cuántos pueden decir: si Dios no me hubiera salvado el día que me salvó, yo creo que yo ya estaría muerto? Levante la mano. O estaría con una gran enfermedad, o estaría en una cárcel perpetua, o estaría en una vida de desprecio total. ¿Cuántos pueden decir eso? Levanten la mano. Vean el montón de manos. Diga: Dios corrió por mí. Es más, dígaselo al que está al lado suyo: Dios corrió por ti. Dios no solamente te vio, sino que corrió y dijo: te salvo de las mismas llamas del infierno. Ya estás listo para morir, de ahí te saco. ¿Sabe quién experimentó esta carrera de Dios? Aquel ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz. Eso se llama el acto de misericordia más grande. Jesús tenía dos. No sé, los nombres los inventó la tradición, ¿verdad? Hasta le pusieron nombre, la tradición, a los dos que estaban al lado, ¿sí o no? ¿Verdad que hay nombre? Pastor Mario no sabía eso. Tienen nombre los dos ladrones, la tradición. Mejor ni los dijo. Hasta vergüenza da decir esas ignorancias. Habían dos. Estoy seguro que Jesús estaba en la cruz y a los dos los vio. ¿Sí o no?
Uno a la derecha, dice la Biblia, y otro a la izquierda. Eso sí lo dice. Vio al de la derecha, vio al de la izquierda. La Biblia no dice cuál fue salvo, si el de la derecha o el de la izquierda. Pero uno le dijo: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si tú eres el hijo de Dios, bájate. No es que tienes tanto poder, bájate. El otro le dijo: no lo molestes. Tú y yo merecemos esta muerte, pero ese justo, oiga la revelación que le vino, ese justo no merece eso. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso significa el cielo. Eso significa la vida eterna. Dios corrió por él, lo vio, tuvo misericordia y de una vez se lo llevó. Yo creo que Jesús, cuando él expiró, naturalmente murió, espiritualmente lo que hizo fue llevarse a ese que merecía el castigo eterno, el castigo humano, pero el castigo eterno no lo tuvo, lo tuvo el otro, porque Jesús lo salvó. Este es el acto de misericordia más grande que pudo tener Jesús. En la misma cruz, segundos o minutos antes de morir naturalmente, de expirar, salvó a uno. Eso se llama compasión, eso se llama misericordia. Y a veces usted y yo dejamos pasar a alguien que se nos monta con nosotros en el carro, o que usted se monta con él en el carro, o al taxista, o al que va en el bus al lado, o al que está al frente suyo en el escritorio. Ni se da cuenta, ni sabe que usted es cristiano. El compañero suyo del escritorio, del metro cuadrado en el que usted vive, en donde usted se mueve, nadie conoce. Más bien, si supieran que usted es cristiano, dirían: uy, así son los cristianos. O más bien dirían: como usted yo quiero ser, porque así me gustaría ser como esos cristianos. Y usted es uno. Qué lindo que dijeran eso. Qué maravilloso sería. ¿Qué más dice la Biblia? Y corrió y se echó sobre su cuello. Esta frase en el hebreo, estamos en el griego, el Nuevo Testamento es en griego, pero en el hebreo, siempre que un padre se tiraba al cuello de sus hijos, siempre que un padre hacía esto, lo que le estaba diciendo el padre, la frase va unida, es lo cuarto que hace Dios con nosotros. Se tiró sobre su cuello, o se echó sobre su cuello y le besó. El original en griego dice: y le llenó de besos. Eso dice el original. Y le llenó de besos. Es decir, eso hizo Dios contigo. Lo llenó de besos. Pero escuche, antes de que quiera darle un aplauso a Dios, se tiró sobre su cuello y le llenó de besos. En la cultura hebrea, cuando un hijo se iba de casa, cuando un hijo tomaba la mala decisión, como el pródigo, de salir, malgastar todo lo que había hecho, el padre sabía que ese hijo iba a regresar. El padre corría hacia él, pero la decisión primero la había tomado el hijo de venir. El padre corría hacia él, se tiraba sobre su cuello y le besó. Lo que le estaba diciendo es: te perdono. Cuando tú vienes, cuando Dios te vio, tiene misericordia de ti, corre hacia ti y ahora te abraza, te llena de besos, te dice: te perdono. Y a partir de ahora eres hijo de Dios. A partir de ahora eres su hijo. A partir de ahora pasas a ser creación no solamente de Dios, sino hijo de Dios. El Padre está listo para ir y abrazar a muchos, para ir y llenarlos de besos. Tú y yo podemos ser el colaborador de Dios para traerlos a la salvación y que venga la gracia de Dios hacia ellos. Dios te puede usar, pero al fin de cuentas Dios será el que va a hacer su parte. Qué misericordia la de Dios. Por eso le decía: véase como ese pecador, véase lo que el Padre hizo. Pero sabe, algunos menosprecian el abrazo del Padre. Algunos menosprecian los besos del Padre. ¿Recuerdan a uno que menospreció a Jesús? ¿Recuerdan a uno que lo menospreció? Que lo entregó con un beso. ¿Cuántos más bien entregan a Jesús con un beso? ¿Cuántos traicionan a Jesús con un beso? Mientras Jesús te llena de besos, algunos traicionan a Jesús con un beso, apartándose de él. Si estás en casa, si estás en Dios, si estás
agradecido con él, no lo traiciones con un beso de traición. No le des la espalda con un beso de traición. Más bien agradece su abrazo y tú abrázalo a él. Tú llénalo a él de besos. Tú llénalo a él de su amor, de tu amor. Por ejemplo, cuando lo adoramos. Cuando tú adoras a Dios, estás llenando a Dios de besos. Como él te llena a ti, ya todo se está cayendo. ¿Cuántos quieren que esta semana sea una semana donde muchos recibirán el abrazo de Dios y el beso de Dios? Ese sello, y lo llenó de besos, era ratificarle a ese hijo, literal, a ese hijo pródigo. Lo que le estaba diciendo el padre era: te perdono. Y escuche cómo perdona a Dios. Te perdono si haces esto, esto y esto. Te perdono si paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Te perdono con esta condición. Esa no es la condición del Padre. Esa no es la forma del Padre. Mire lo que sigue diciendo y termino. Verso 21. Bueno, terminemos el verso 20. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, oiga qué verso este: pero el padre dijo a sus siervos. Y aquí quedo para decirle el próximo domingo la respuesta del padre ante la réplica del hijo. ¿Sabe qué le dijo el padre? El padre no le responde. El padre le dijo, pero no le tomó en cuenta: he pecado contra el cielo y contra ti. Al padre no le importó eso. Al padre no le importó tu pecado. Al padre no le importó todo lo sucio que fuiste. Al padre no le importó todo lo inmoral que fuiste. Al padre no le importó todo lo santo que creía ser. Simplemente él dijo: aquí estoy yo como padre. No quiero saber nada de lo que hiciste, de lo que no hiciste, pero estoy listo a recibirte y a perdonarte. Eso fue lo que el padre hizo. Así pecaste contra el cielo y contra mí, desgraciado hijo. Gastaste todo lo que te di, perdedor. El padre no lo recriminó. No lo hizo con este hijo, y tampoco lo hace con aquel que usted y yo vamos a ir a traer para que venga Cristo. Lo único que quiere el padre es que vengan para correr, para abrazarlos, para perdonarlos. Eso es lo que el padre quiere hacer, y lo hizo contigo. No sé si estás agradecido con eso que Dios hizo contigo. 4 cosas que Dios hizo contigo y conmigo: nos vio, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre nuestros cuellos y nos besó. 4 cosas. ¿No te gustaría que eso sucediera este jueves, o mañana, o el martes, o en la célula, o en Takers, o en la oficina, o en el comedor, o en el parque? Donde sea, ¿no te gustaría que esto sucediera? Dios te puede usar para eso. Si lo hizo contigo, con muchos Dios lo quiere hacer. Cierre sus ojos.